Bienvenidos, gracias a todos los que nos envían saludos. Esto es News and Coffee, el Sweet and Coffee en la Plaza Foch, el programa de entrevistas de La Posta para revisar la coyuntura política y la actualidad nacional. Hoy, lunes 14 de mayo, revisamos los hechos en caliente. En caliente, Luis Chicaiza, el agente de la Secretaría Nacional de Inteligencia que fue apresado y detenido por su relación con el secuestro de Fernando Balda en 2012, ha confesado. Cuando canta Luis Chicaiza, la ópera se pone bonita. El agente Chicaiza era un don nadie en los medios de comunicación hasta después del secuestro de Fernando Balda. Y el secuestro de Fernando Balda, el ex asambleísta de Sociedad Patriótica que fue secuestrado en Colombia en 2012 y a quien, según la información de inteligencia colombiana, se pretendía asesinar o traer al Ecuador, lo que pasara primero, parecía una historia bastante fantástica y mágica, producto de la imaginación de un asambleísta que quería ganar pantalla en los medios de comunicación. Qué equivocados que estábamos en los medios de comunicación. Cada vez más el caso Balda aporta con pruebas que no solamente han detenido a 3 agentes, sino que han hecho confesar ya a uno de ellos, el agente Chicaiza, que dice que fue ordenado por la Secretaría de Inteligencia del Ecuador para secuestrar con fondos públicos a un ciudadano ecuatoriano en territorio extranjero. La cosa no es tan grave solamente por eso, sino que Chicaiza apunta para arriba. Recibió órdenes. Solo hay una persona de la que pudo haber recibido órdenes, el Secretario Nacional de Inteligencia. Y este a su vez solamente respondía a una persona, el presidente de la República. En el huracán están entonces el ex secretario nacional de Inteligencia Romy Vallejo y el ex presidente Rafael Correa. Las investigaciones tiran para arriba y están en el despacho de Edwin Pérez, nuevo fiscal general de la Nación. En caliente también, hoy la Comisión de Fiscalización conocerá el juicio político a Gustavo Yalc. Este es el largo periodo de 15 días para la presentación de pruebas de cargo y de descargo, donde el señor Yalc tendrá que ir a defenderse y decir cómo es que no ha metido la mano en la justicia después de tanto documento que ha presentado el asambleísta Esteban Bernal en su contra, más de 5.000 fojas que certifican cómo el ex secretario privado de Rafael Correa fungió como el hombre que manejaba y controlaba las riendas de la justicia. En caliente también hoy se conocerá a las 18 horas la desclasificación de los documentos prometida por el presidente Lenín Moreno hace ya un mes en relación al triple asesinato, secuestro y triple asesinato de nuestros colegas del comercio. Esta noticia es importante porque los familiares están pidiendo transparencia desde el día 1. La transparencia no ha llegado. Hoy la promesa se convierte en acciones. Veamos qué tanto desclasifica el gobierno, qué tanto le permite el acceso a la familia para revisar si el proceso de negociación estuvo bien llevado o no. Y finalmente, 14 de mayo del 2018 se cumple un año desde que la Asamblea Nacional entró en funciones. 9 pedidos de juicio político se han hecho en el primer año del legislativo. 14 leyes se han aprobado, solamente una con notable importancia, la Ley de Violencia de Género. ¿Sirve para algo la Asamblea? Recupera el ritmo, recupera el tiempo, recupera la institucionalidad, recupera la credibilidad al estar en la cola de las instituciones peor valoradas de este país, solo por arriba de la justicia. Se lo pregunto a mi invitado de esta mañana. Tengo el agrado de tener esta mañana a Patricio Donoso, asambleísta nacional por Creo, miembro del Consejo de Administración Legislativa, buen amigo de esta casa. Quédense por la entrevista.
Bienvenidos a todos, gracias por sus preguntas y comentarios. Las iré procesando con Patricio Donoso en el transcurso de la entrevista. Bienvenido, Patricio. Muchas gracias, Anderson. Un gusto estar nuevamente en La Posta. Qué gusto tenerte en casa. Un año de la Asamblea Nacional, ya tenemos la primera pregunta de la audiencia. Asambleísta, ¿qué tipo de medidas sugerirá el Consejo de Administración Legislativa para preservar la seguridad de la gente de Chicaiza mientras duren las investigaciones de responsables penales por el secuestro de Fernando Balda? ¿Es algo que está en su agenda? Antes de contestar la pregunta, por supuesto, hoy no solamente que se cumple un año de la instalación de la actual legislatura, sino en el caso personal mío, y mil disculpas que lo diga, 5 años de legislador, pues el 14 de mayo del 2013 fui posesionado como asambleísta nacional, reelegido, gracias a Dios y el apoyo popular, para volver a posesionarme exactamente hace un año. Por lo tanto, tengo ya 5 años de legislador y alguna experiencia como para poder contestar las inquietudes periodísticas. Yo creo que el CAL está haciendo bastante mejor las cosas que antes. ¿A qué me refiero, Anderson, con esto? En que se están aprobando con mayor celeridad calificación de proyectos de ley, se están calificando juicios políticos. Y acabamos de aprobar exactamente hace una semana, el 7 de mayo, el juicio político al señor Yalc y su combo, por así decirlo, que fue negado, recordarás tú y la opinión pública, que nos escuche y nos ve a través de La Posta, hace 4 meses. Ya vamos a conversar de ello. Bien. Nada más para responder a la pregunta de la audiencia. Tiene que ser investigado el tema. ¿Agente Chicaiza? Sí, tiene que ser investigado porque en su momento el señor Romy Vallejo fue con carita de yo no fui a la asamblea y lo recibimos en la comisión investigadora pertinente, de la cual yo no formaba parte, pero asistí. Y ahí llegó el señor Romy Vallejo, repito, con carita de yo no fui, y no dijo nada, no dijo nada. Y por supuesto las cosas han cambiado, ya no está el mismo gobierno, hoy salta a la luz el tema del secuestro de Fernando Balda producido en Colombia, le trajeron acá, no se sabe con qué intenciones, si lo primero o lo segundo, de acuerdo a lo que tú dijiste en la introducción, lo que ocurra primero, dijiste textualmente, y en efecto Fernando Balda tiene este momento la gran oportunidad a través de lo que cante el señor Chicaiza de demostrar al país cuánta verdad o razón tuvo él. Eso no puede ser ajeno a la legislatura y no puede ser ajeno a las acciones que el CAL debe emprender en cuanto a que, a pesar de que diré, Anderson Fontubenia, una verdad de perogrullo, la única forma de ser transparentes es siéndolo, es decir, abriendo el abanico de las posibilidades para que, investigadas, se pueda en su momento sancionar a los culpables. Un año en la Asamblea Nacional. Hace 7 días aprobaron juicio político a Gustavo Yalc y su combo, como lo dice el asambleísta Donoso, o su caterva de violadores de derechos humanos, como prefiere Julio César Trujillo. ¿Qué tan importante es llevar a Yalc al control político de la Asamblea Nacional? Absolutamente importante por lo que sucedió en una sabatina, y digo así con un poquito de ironía, el sábado 7 de mayo del 2011, estimado Anderson, se llevó adelante en este país una consulta popular a pretexto de la vida de los gallos, de los toros y la existencia o no de casinos, pero fue en realidad, y a confesión de parte, reservo de prueba, metida de la mano en la justicia. Pues ese sábado 7 de mayo del 2011 se metió la mano en la justicia, sin duda alguna, a confesión de parte, reservo de prueba, repito, lo dijo el propio presidente. Pero ¿quién fue el instrumento para esto? El Consejo de la Judicatura, porque yo me acuerdo a las pocas semanas de posesionado, el actual Consejo de la Judicatura votaron literalmente a 2 importantes jueces que habían sentenciado, que habían fallado a favor de una empresa privada, OCP, seamos directos, por un juicio, y el doctor Guim y otro que no recuerdo el nombre, fueron cesados en forma inmediata, sin pelos ni señales de que hayan cometido ni error inexcusable, ni falla en su trabajo, sino simplemente estaban molestando al poder público. De tal manera que debe investigarse y llevarse a cabo un proceso de fiscalización, porque hay muchas preguntas que responder. Se necesitan 91 votos para echar abajo el Consejo de la Judicatura. Sí. ¿Hay 91 votos en la Asamblea Nacional? En mi opinión, sí. ¿De dónde salen? Toda la oposición, por supuesto. 64. Y me imagino que el morenismo. Me imagino, no puedo con certeza responder esa pregunta, pero por eso te respondí diciendo, supongo que sí. El morenismo, que ha prometido, bueno, una cirugía mayor contra la corrupción
Así como se cumple hoy un año del legislativo, de la posesión del legislativo, estamos por cumplir dentro de 10 días un año de la posesión de gobierno. También me gustaría que conversemos al respecto más adelante sobre la gestión de Lenín Moreno. 24 de mayo, el día que Lenín Moreno cumple su primer año de gobierno, acaba el plazo para fiscalizar a los ex integrantes del correísmo por parte de la Asamblea Nacional. Se acaban las posibilidades de llevar a juicio político a quienes fueron ministros hasta el último día de gobierno. ¿Se quedaron cortos? Sí, pero quisiera complementar la respuesta anterior. El señor Yalc tendrá todo el derecho de hacer uso del legítimo derecho pues a la defensa. Y no debe asustarse ni él ni nadie al llevar un proceso de fiscalización, que es parte consustancial de la democracia. Lo que pasa, Anderson, es que en 10 años no hubo fiscalización realmente. Entonces algunos se me asustan porque hay un proceso de fiscalización, cuando el artículo 223 de la Constitución claramente señala de que no habrá funcionario público alguno exento de rendir cuentas. Por lo tanto, existen serias presunciones de culpabilidad. Por eso firmé yo el juicio político al señor Yalc. Ahora, su inocencia o culpabilidad se la demostrará de una vía u otra en el juicio propiamente dicho. Vamos a lo siguiente. Sí, lo más resaltable de los últimos 12 meses es, por supuesto, la frase aquella con la que inició su administración el presidente Moreno: hay que hacer una cirugía mayor a la corrupción. Pero ojo, que no nos roben el estilete bien afilado y el bisturí bien filo para hacer los cortes que ha menester, para precisamente extirpar la corrupción, haciendo una cirugía mayor a la corrupción. Y el mayor acto de cirugía mayor, en cuanto a mayor se refiere, el señor Rea está preso. Y mala cosa que esté preso solamente por asociación ilícita, porque nadie se asocia ilícitamente para ver la posta o para ir al partido Liga Barcelona. La gente que se asocia ilícitamente lo hace para delinquir. Lo que había es que determinar qué delito cometió, pues testaferrismo, enriquecimiento ilícito, la lista es larguísima. 8 delitos, peculado, en fin. Sin embargo, el ex fiscal Vaca se fue por la sencilla y eso no fue aceptable, no es aceptable. Y por supuesto, en su momento deberán activarse, ojalá con el nuevo fiscal Pérez Reina, que ahora está haciendo las funciones o el que definitivamente sea nominado fiscal, el que haga precisamente esa cirugía mayor a la corrupción. La legislatura, por lo menos en cuanto a, creo, el movimiento al cual con orgullo represento, sí está haciendo esa cirugía mayor. Estamos llamando a juicios políticos a quienes debemos llamar. Están llamando a juicios políticos como si se tratara de llamar a vender seguros. Han planteado 9 juicios políticos, no solamente creo, las bancadas de oposición. Con todo derecho. Con el liderazgo, aquí debo decirlo, de la bancada a la que usted se pertenece. Así es. Que es la que más pedidos de control político ha presentado. ¿No están abusando de un recurso que puede desgastarse rápidamente? Acabas de decirlo, control político. Lo que pasa es que se asustan cuando se dice fiscalización o juicio político, o cuando se dice la palabra que antes era muy usual, Anderson, que era llevar a interpelación a un funcionario. No se me asusten, es control político, pero control político de verdad. Pues cuando un funcionario público va a la asamblea, no significa que ha de ser culpable necesariamente, por lo tanto no hay abuso de aquella figura, no. En España, aun cuando es un régimen parlamentario, el presidente del gobierno español va al Congreso de los Diputados todas las semanas y nadie se asusta. Y el señor Rajoy ahora y los anteriores tienen que ir a responder las preguntas de los opositores. Aquí en el Ecuador deberíamos hacer un uso normal, esto de que vayan a rendir cuentas, pero no pues a pasearse con alfombra roja para cantar unas cuantas supuestas verdades, sino a responder las preguntas de los que, de acuerdo a la Constitución, somos los únicos que podemos tomar cuentas de las otras funciones del Estado. Por lo tanto, la respuesta a tu pregunta directa es: no estamos haciendo abuso, estamos haciendo uso. Elizabeth Cabezas, ¿ha mejorado o no la función legislativa? Sí, sin duda. ¿Se arrepiente de haber votado en contra de la señora Cabezas? No, porque era parte de mi uso legítimo, de mi derecho de escoger o no a quién deba ser presidente de la Asamblea. Yo voté. ¿Pero estaba usted equivocado? No, porque yo voté a favor y estaba presto a votar a favor de Mae Montaño. Por lo tanto, hay que ser muy consecuentes con lo que uno piensa. Yo voté a favor de Mae Montaño. Ahora bien, si hoy hubiera elecciones para escoger la presidenta de la Asamblea Nacional,
¿Votaría o no por Elizabeth Cabezas? Dependiendo de qué otros candidatos estuviesen compitiendo con ella. Le digo esto porque exactamente hace un año yo fui candidato a la presidencia de la Asamblea. Sí. El señor José Serrano me ganó democráticamente, pero es evidente que mi bloque y yo votamos por Patricia Donoso. Esta vez, respondiendo a su inquietud periodística, votaría por el candidato o candidata del Movimiento CRE. La presidenta Cabezas ha entrado con una agenda muy fácil de seguir, el consenso, que todas las decisiones en la Asamblea Nacional se saquen adelante por la mayor cantidad de votos a favor posible. ¿Esto se va a trasladar en resultados en el segundo año del legislativo? Sí, yo pienso que sí, por una razón. El Parlamento, Anderson, se llama Parlamento porque allá hay que ir a parlamentar. Esto no es una dictadura, o no debería serlo, sino que se va a parlamentar. Dentro de la acción de parlamentar, de hablar, escuchar al del frente y hacer escuchar al del frente lo que uno opina, esa es la labor y tarea legislativa. Por lo tanto, cuando se habla de consenso es positivo. Consenso no significa que estamos todos de acuerdo, sino que nos ponemos de acuerdo circunstancialmente para determinada acción legislativa. Eso es parlamentar, porque si se tratase de ir a darse de puñetes con los del frente, ya no se llamaría Congreso, se llamaría pugilato. Siendo así, y respondo directamente a tu inquietud periodística, creo que el accionar de Elizabeth Cabezas de tratar de lograr consensos, y lo ha logrado en algunos casos, es bueno. Por eso es que nos reunimos con los jefes de bancada de los diferentes grupos políticos en la Asamblea para establecer una hoja de ruta, consenso. Por eso es que el CAL recibió a los 13 presidentes de las 13 comisiones legislativas precisamente para alentar aquel consenso. No estamos de acuerdo en todo, pero sí hemos logrado establecer ciertos acuerdos que posibilitan, por ejemplo, la aprobación de la ley de aviación civil, que yo la voté a favor, que posibilita, ojalá, la aprobación de la ley de desarrollo económico, la aprobación de la ley del INEAP que yo mismo presenté, la aprobación de la ley minera que yo mismo presenté, o proyectos de leyes presentados por los asambleístas del gobierno. Por ejemplo, la ley amazónica no fue presentada por nosotros, sin embargo la votamos a favor. Otra que fue presentada por el Ejecutivo, por Lenín Moreno, la referente al aumento de la pensión del Seguro Social Campesino. Eso es establecer consensos, eso es parlamento. Lo que pasa es, y repito, nos acostumbramos en el país a que en 10 años, uno, no había posibilidades de consenso, se votaba lo que ordenaba Carondelet, no había posibilidades de incorporar buenas iniciativas en el articulado de las leyes. Entonces, hoy respiramos un ambiente de democracia mucho más sano. Si están haciendo las cosas mejor, como puedo deducir de su discurso, ¿por qué siguen siendo tan mal valorados ante la opinión pública? Porque en la opinión pública siempre existe el coletazo que significó la grabación, por ejemplo, de la conversación entre el ex contralor Poli y el expresidente de la Asamblea, Pepe Serrano. El audio de los compadritos lindos. Exacto, porque todavía existe en el imaginario popular que el presidente de la Asamblea fue cesado. Aún existe, por supuesto, en la opinión pública la idea de que va renunciando el presidente de la Comisión de Educación, Augusto Espinosa, va renunciando la presidenta de la Comisión de Soberanía y Seguridad, Doris Solís. Entonces, esos coletazos los sufrimos todos, porque todos somos parte de un colectivo llamado Asamblea, llamado Congreso, vamos, porque esto es copia del señor Chávez. Eso de que se llame Asamblea es copiado de Chávez y el inmaduro de Maduro, un dictador más que hay en América, pero yo prefiero llamarle Congreso. Anderson, existe Congreso de Abogados, Congreso de Médicos, Congreso de Fútbol, todos los años. ¿Y por qué no le llamamos Congreso cuando eso es lo que es? Lo que pasa es que la Revolución Ciudadana y el socialismo del siglo XXI quiso cambiarlo todo. Ya no se llama Tribunal Supremo Electoral, sino Consejo Nacional Electoral. Ya no se llama Cadena Nacional, sino el presidente informa. Estas cosas no son más que muñequeos para decirnos que todo lo anterior era negativo, y no es así. Yo me acuerdo cuando se celebraron X número de años del triunfo del Ecuador en la guerra con el Perú inherente a Paquilla. El presidente de aquel entonces negó, porque lo tapó, que el triunfo lo logró Sixto Durán Ballén. Entonces no me vengan a decir que todo lo anterior era malo. O sea, sí festejamos el triunfo de Sixto Durán Ballén, pero no lo mencionamos. Esa forma de actuar política no es ética ni justa. El gabinete del presidente Lenín Moreno está por sufrir una adelantada crisis, como lo ha mencionado ya Juan Sebastián Roldán, el principal vocero del presidente y su secretario particular.
Hay quienes creen que hay carteras claves por donde deben venir los cambios. Antes de poner las carteras claves sobre la mesa, le pregunto, ¿por dónde deben de venir los cambios en el gabinete de Lenín Moreno? No concuerdo con tu frase cuando dices adelantada crisis. No es adelantada, la crisis debe haberse dado hace rato. Porque hace rato no funcionan los temas económicos. Hace rato no tenemos un modelo económico que impulse el crecimiento, que impulse la generación del empleo productivo, que impulse la confianza para que los inversores vengan al Ecuador, para que no se dé aquello que siempre menciono yo a manera de analogía, que un ciudadano extranjero con buena plata, una buena billetera, llega al Ecuador, pero al ver por la escotilla del avión la inseguridad jurídica que hay en el Ecuador, le golpea la espalda al piloto y le dice, siga nomás camino a Colombia, siga nomás camino a Perú, siga nomás camino a Chile. Esto es lo que está faltando, una acción que implique mayor inversión. La suscripción de tratados comerciales, Anderson. Resulta que no tenemos un tratado comercial con los Estados Unidos. Hasta el comandante Ortega, ese que está haciendo barbaridades en Nicaragua y que en suma ha sido presidente creo que ya 25 años, hasta él tiene un tratado comercial con Estados Unidos. Pero existen aquí algunos trasnochados que dicen TLC, tratado comercial con Estados Unidos, y se asustan cuando todos los tienen, menos nosotros. Se lo pongo en blanco sobre negro, sí, muy concreto. Muy concreto. María Fernanda Espinosa, Cancillería, ¿se queda o se va? Esa se va a ir seguramente al tema de la ONU. Yo en lo personal creo que no ha hecho un buen papel. Esa es la mejor renuncia que yo he visto en mi vida, renuncia con ascenso. Parece que a eso apunta el gobierno. ¿Le parece correcto? Yo soy de aquellos que piensa que un presidente debe hablar con los amigos, no con los enemigos. Si el presidente de la República confía en tal o cual ministro, está en su derecho que lo sean. No le podemos pedir al presidente que gobierne con los que no son amigos. Parece ser que tiene mucha confianza en la Cancillería. No, lo que le podemos pedir al presidente es que ponga a sus amigos y que sus amigos sean responsables con el país para cumplir las funciones que éste le decía. Me parece interesante su frase y concuerdo con eso. Ministerio de Finanzas, María Elsa Viteri, recién posesionada hace menos de 2 meses. Me parece que fue un error el ponerle a una persona, con todo respeto a la señora Viteri, a la cual no conozco, que fue parte del correísmo recalcitrante, pues recordaremos que con ella se hizo el default de la deuda y por supuesto subió el riesgo país. Hoy ha vuelto a subir el riesgo país. Me parece que es un error más allá de las buenas cualidades que pueda tener la señora Viteri. Repito, no la conozco, pero ya que usted me pregunta o que tú me preguntas, Anderson, yo hubiese puesto a alguien mucho más activo en una línea económica que implique firma de tratados comerciales, generación del empleo, generación de confianza. El dinero, mi estimado Anderson, es como el turista. El turista no va donde lo pueden matar. El dinero tampoco va donde lo pueden esquilmar y me lo pueden quitar. Y resulta que en el Ecuador todavía tenemos este tema del 5% a la salida de divisas, un impuesto absurdo y perverso. Porque todo lo que entra tiene que salir, pues. La camisa que estás usando, Anderson, si es que es importada, costó un 5% más. Evidentemente. Pero si es fabricado en Ecuador, también. Porque en un 92% fue hecho con algodón importado de Rusia y otros países. El tomate que nos vamos a servir después de pocos minutos también costó un 5% más. Porque los agricultores, y yo fui presidente de la Cámara de Agricultura, tuvimos que importar fertilizantes y elementos para poder producir aquel tomate. En otras palabras, este famoso impuesto a la serie de divisas merece una especie, voy a ser irónico, una especie de premio Nobel de Economía, porque es haber devaluado la moneda americana en un 5%. Nuestro dólar, amigos, vale 95 centavos, no más. Ministerio de Justicia avanzó rápidamente. Sí. Rosana Alvarado, debe quedarse o debe irse. Yo creo que ella ha hecho un papel dual. Fue vicepresidenta de la Asamblea en los primeros 4 años que compartió legislatura conmigo y ha hecho un papel dual. A momentos se equivoca, a momentos tiene aciertos. Y yo le dejaría en stand-by, siendo directo en mis respuestas. Salud, Verónica Espinosa, acusada de una crisis de salud mayúscula, sobrina de María Fernanda Espinosa. Escuché que viene de ministro, que es parte del recambio. Escuché que viene de ministro Alfredo Borrero. Ojalá sea así, un gran médico y un gran ecuatoriano. Más preguntas de la audiencia. Verónica Yerovi le reclama: ¿por qué no hicieron nada para llevar a juicio político a Galo Chiriboga? Este se ha librado de culpas después de todas las atrocidades que hizo y sobre todo que permitió. ¿Por qué? La pregunta es absolutamente idónea y fresca. Yo también me pregunté lo mismo. Sin embargo, había la opción: o seguimos juicio a Chiriboga o seguimos juicio a Vaca. Era evidente, y le contesto a esta persona con todo respeto, era mucho más lógico enfilar aquel juicio político al fiscal en funciones que a un exfiscal, porque no queremos caer en lo que, en tu pregunta lo dijiste, Anderson,
de hacer uso y abuso de la fiscalización. Para no caer en esa tentación de hacer abuso, decidimos que lo mejor era al fiscal en funciones. Katy Tipán pregunta, ¿por qué no han hecho una ley que cuando encuentren un culpable de haber robado las arcas fiscales, devuelvan lo robado y no vuelvan a ser funcionarios públicos, menos en puestos estratégicos? Esta pregunta tiene un contexto muy importante. El fiscal Carlos Vaca Mancheno repitió al menos en 3 oportunidades delante del Pleno de la Asamblea Nacional la necesidad de que la Asamblea le entregue a este país una ley que permita la extinción de dominio. La Asamblea todavía no lo hace. ¿Qué esperan? Dos cosas. La primera es una frase muy repetida mía, aquello de que, y podemos ver todos los videos, no solamente deben ir presos los que sean los ladrones, sino que deben devolver lo robado. El problema está en el testaferrismo. Hay que encontrar primero dónde está el dinero. Me explico. Un sentenciado, como el señor Glass, si él no nos cuenta dónde está la plata en el evento de que se la haya llevado, además ya fue juzgado, pero solo por asociación ilícita, no podemos hacer nada, primero. Segundo, con respecto a la ley de extinción de dominio del fiscal, tiene sus riesgos de esa ley, porque puede servir para persecución política, porque el día de mañana a alguien que lo quieren perseguir le dicen, la boina que usa Anderson Boscan es producto de una trafacía, es un simple ejemplo, y no le quitan a Anderson Boscan solamente la boina, le quitan todo lo que tiene, incluido su celular. En otras palabras, que me quiten la boina es grave. Es gravísimo. En otras palabras, se puede utilizar o mal utilizar para perseguir a alguien, acusándole de algún delito no mayor de orden económico, para quitarles todo su patrimonio. Es una ley que funciona en todos los países civilizados del mundo, como que no encontramos una forma de tenerla aquí en Ecuador. Exacto, pero no con el texto que está ahí, sino con el texto que lo tenemos nosotros en el movimiento Creo. Preséntenlo. ¿Perdón? Preséntenlo. ¿Ya se lo presentó? ¿Qué esperan? Esperemos que llegue al CAL y por supuesto sea activado, porque debe estar, me imagino, en este momento en la Unidad de Técnica Legislativa. Madre mía, cómo demoran las cosas para llegar al CAL. Así es. Que tienen que ponerle un ascensor para que vaya más rápido. Así es, y ascensor que no se marca DRUF. En su momento, cuando se dañó el ascensor en la Asamblea, yo medio en broma y medio en serio, dije, este ascensor debe ser marca DRUF, porque está que se cae. Asambleísta, su bloque comenzó con 34, corríjame si me equivoco, con 34 legisladores adscritos al denominado bloque de la Unidad por el Cambio. Es verdad. Era una alianza entre Creo, Suma y otros movimientos locales que permitió un numeroso bloque legislativo, el primero en relación numérica de oposición. Se ha mermado casi a la mitad, 19. 21. 21. Sí. Bueno, me he perdido en los cálculos, de 34 a 21. Sí. ¿Qué ha pasado para que pierdan tanto? Que los de Suma salieron del bloque porque votaron a favor de una ley que era directamente estructurada en contra de Guillermo Lasso. Me pareció muy mal que eso hiciera. 9 de 13, ¿dónde están las otras 5 bajas? Están en Fernando Burbano. ¿Por qué se aportó? Porque decidió irse al bloque de gobierno. Eso hay que preguntarle a Fernando Burbano. Patricio Mendoza, que se hizo independiente. Sí, que se hizo independiente. Me parece que... Franco Romero, socialcristiano, sí, adquirido para la última elección, que terminó traicionándolos en el primer mes de la legislatura. Así es. Totalmente de acuerdo, totalmente de acuerdo. Es penoso, pero es la verdad. Yo tenía un abuelo que me decía, mijo, hay que arar con los bueyes que se tienen, no con los bueyes que no se tiene. ¿Cuáles son los bueyes que tenemos ahora haciendo esta analogía? Los 21 legisladores de Creo. Los que se fueron, ellos que respondan ante su conciencia, ante la opinión pública. Obviamente que es lamentable. No tengo de todas formas, no responde nunca a su partido. Me refiero a que su partido lleva a la papeleta... Así es. A 13 personas que no puede lograr mantener siquiera un año. Así es. Gravísimo. Siquiera un año. Claro. Concuerdo con y su partido sigue echando la responsabilidad, que sí la tiene, a los que se van, pero claro, no asumen ninguna propia. Que es que regalaron 13 curules. No, la estamos asumiendo. Perdimos 13 curules y eso ya es un golpe muy duro. Por lo tanto, la culpa la asumimos. Yo creo que se cometieron errores en algunas de los acuerdos y esos errores se los paga caros. La última desafiliación de Creo debe ser una de las bajas más notables que ha tenido la bancada desde el inicio de la legislatura. Me refiero, por supuesto, a la desvinculación de Mae Montaño como miembro del bloque de Creo. ¿Qué significa la baja de Mae para ustedes? Concuerdo contigo y suscribo sin reserva alguna tu frase. Es una de las bajas más sensibles que hemos tenido. Muy sensibles. Yo lamento la desafiliación de mi buena amiga Mae, una gran mujer, una gran política, una actora política de los últimos años que ha tenido siempre un comportamiento estructural y muy definido. No conozco las razones de su desafiliación, lamento en verdad. Ella, junto con otros
pocos, entre los cuales estoy yo, somos fundadores de Creo. Yo firmé el acta fundacional de Creo conjuntamente con Mae Montaño, con César Monge, con Eduardo del Pozo, quizás 3 o 4 personas más, con el legislador Homero Castañer, y lamentamos todos la salida de Mae. Es muy penosa e incomprensible bajo mi punto de vista. Sin embargo, hay que respetar la acción de Mae, aun cuando no la comparto. Pero quedan mermados. Sí, la respuesta es sí, lacónicamente sí, quedamos mermados, es verdad, y es penoso. ¿Es posible que de aquí al final de la legislatura se mermen aún más? Ojalá que no, pero este programa se está grabando y de hecho si yo respondiese que no y ocurriese me van a decir ¿cómo lo dijiste? Entonces yo creo que lo inteligente es decir ojalá que no. Ojalá que no. El presidente Lenín Moreno comenzó su mandato con una promesa de ser distinto. ¿La ha cumplido? En alguna medida sí. 6 cosas. 1, ya no tiene el correísmo el control de la Asamblea. 2, ya no tiene el correísmo el control de la Corte Constitucional. Ya no tiene el correísmo el control de la Corte Nacional de Justicia. Ya no tiene el correísmo el control de la prensa, que tal vez es el más importante de los logros, porque ahora ya se puede hablar con la gente de Gama Visión, Telecentro, Canal 10, y se puede ser entrevistado por el diario El Telégrafo. En otras palabras, es un cambio sustancial. Y la más importante, en mi opinión, es ciertos cambios de orden económico, como por ejemplo la derogatoria de la perversa ley de plusvalía, que era el sello del correísmo, provocado, qué sé yo por qué. Sin embargo, el presidente Moreno tuvo el acierto de derogar esa ley a través de una consulta popular. Y la última, la sexta, aquí es el referente a la, y ojalá hablemos de aquello, de la Comisión de Participación Ciudadana y Control Social, que nace, que nace de una iniciativa del presidente Moreno a través de una consulta popular llevada a cabo el 4 de febrero. Son 5 o 6 cambios que les he dicho rápidamente que sí son positivos. El primer año de gestión de Lenín Moreno ha estado marcado por la misma agenda que la oposición legislativa, por llamarlo de alguna forma, que es echar una mirada a la última década para tratar de que nada quede impune. ¿No corremos el riesgo de mirar demasiado hacia atrás y dejar de mirar hacia adelante? Sí, deberíamos ya dejar de mirar por el retrovisor y mirar hacia adelante. Concuerdo con esa inquietud, es cierto, hay que olvidarse ya, al cumplirse un año, se acabará la guardia del expresidente Correa, se acabarán algunas cosas y sobre todo se acabará el estigma que significa el que Rafael Correa gobernó por algo más de 10 años. Y hay que poner una tapita en el retrovisor y ver hacia adelante. Concuerdo plenamente con aquella percepción. Ha traído a la mesa el Consejo de Participación Ciudadana de Transición, la más guapa del baile, la institución mejor valorada de este país por detrás de las Fuerzas Armadas, históricamente siempre a la cabeza. Así es. 6 de cada 10 ecuatorianos confían más en el Consejo de la Participación Ciudadana que en cualquier otra institución. ¿Qué lectura le merece eso para comenzar? Que Vox Populi, Vox Dei. La voz del pueblo es la voz de Dios. Y este Consejo de Participación transitorio funciona porque así resolvió el pueblo a través de su respuesta el 4 de febrero. Vox Populi, Vox Dei, nada más torpe que no hacerle caso al pueblo. Hay que hacerle caso al pueblo, por eso es que reniego de aquellos que empiezan a ponerle cortapisas y obstáculos al Consejo de Participación Ciudadana transitorio. De su buen trabajo implicará en el fondo el limpiar ciertos organismos, sobre todo organismos de control, y ver con optimismo lo que se viene el próximo año, la elección a través del voto popular del Consejo de Participación Definitiva. No hay nada que le preocupe en el accionar del Consejo, se lo pregunto por la última polémica abierta la semana pasada, cuando un Consejo decide que va a iniciar un control político contra una Corte Constitucional que no es sujeto de control político y que ni siquiera estaba en los anexos. Cuando yo me refiero en las entrevistas a la Corte Constitucional, siempre me refiero en referencia al deplorable, y lo digo con mayúsculas, deplorable trabajo que ha hecho la Corte Constitucional. Esa Corte Constitucional que no supo pronunciarse con respecto a la inconstitucional ley de comunicación, que la demandamos, y estos señoritos se demoraron 13 meses para decir, como decimos los quiteños, adiós, se ha sido constitucional. Esa Corte Constitucional que hizo caso omiso a todas las quejas que de orden constitucional planteó la oposición. Esa Corte Constitucional que el día anterior se bajó porque ya el presidente era otro con respecto a la consulta popular. Yo aliento
que el Consejo de Participación Ciudadana revise el comportamiento de esos 9 miembros y si tienen que irse a su casa que se vayan, porque en mi opinión ha sido una de las peores instituciones que ha tenido la democracia en estos últimos 10 años. Y lo digo con frontalidad. Y lo que estoy diciendo, Anderson, no es nuevo, lo he dicho todo el tiempo. Le cito un pronunciamiento de Ramiro Aguilar, ex legislador, jurista respetable, buen amigo. A mí también me parece que la Corte es muy mala, dice Ramiro Aguilar, pero más me parece que debemos de cuidar el Estado de Derecho. El Consejo no tiene atribuciones para controlar la Corte. Está equivocado Ramiro Aguilar, mi buen amigo. Está equivocado porque lo resuelto en consulta popular, de acuerdo al artículo 106 de la Constitución, mi estimado Ramiro, si me estás viendo y escuchando, dice textualmente que lo resuelto en consulta popular es de inmediato y obligatorio cumplimiento. Por tanto, tiene que cumplirse lo que el pueblo resolvió el 4 de febrero, cumplirse en todos los ámbitos. Es un consejo de participación o una decisión supraconstitucional, Anderson, supraconstitucional, porque nadie, ni siquiera la Constitución, nadie puede oponerse a lo que el pueblo dijo, a lo que el pueblo resolvió. Nadie, no puede haber ciudadano alguno, peor autoridad alguna, o alguien que funja de autoridad, que le ponga una sola cortapisa a algo que el pueblo resolvió. Y el pueblo resolvió que ese Consejo de Participación Ciudadana tenga la potestad de hacer lo que está haciendo, aun cuando algunos opinen lo contrario. El correísmo y el morenismo, que se fraccionaron a mitad del primer año de la legislatura, sorprenden constantemente al país por las votaciones que bloquean, por ejemplo, esfuerzos de fiscalización, como el caso de los aportes a las FARC, pedido por el presidente Lenín Moreno, negado por su bloque, y el del correísmo. Como cuando bloquearon por 2 ocasiones el intento de traer a la ONU para acompañar los procesos de fiscalización y buscar el dinero que le han robado a este país, negado por el bloque del morenismo, negado por el bloque del correísmo. ¿Cómo se explica usted que 6 meses después Me explico con la frase que mi padre solía decir, Anderson: ya cuando esas cosas veo, ni en la paz de los sepulcros creo. Y lo digo con verdad. Es que es increíble, ya no se puede creer ni en la paz de los sepulcros, cuando el gobierno alienta algo y su bloque no atiende, que además es absolutamente justo que se investiguen. Por eso las peticiones constantes de legisladores de Creo con respecto a que se transparenten todas esas acciones a las que acabas de hacer referencia. La única respuesta que puedo tener yo es incomprensible. Cuando estas cosas veo, y en la paz de los sepulcros creo. Envían una pregunta que tiene que ver sobre las elecciones seccionales, en la cual usted no está directamente involucrado, pero es representante de uno de los partidos que debe estarlo. Creo apoya la revocatoria del mandato del alcalde, una imagen de Canguila, así que asumo que es Mauricio Rodas. Vi que el consejo se ha unido, varios... 12 concejales. Me parece que 11. 12. 12. Más que un equipo de fútbol. Así es, con un suplente. Se han unido. Yo creo que el alcalde Rodas ha hecho un papel que ha dejado mucho que desear. Y sí, la mayoría del consejo supone que debe responder a ciertas inquietudes o pena de pedir revocatoria, pues por ese lado tenemos que irnos todos. Yo soy quiteño y sobrino de 3 exalcaldes de Quito, por lo tanto mi cariño por Quito no solamente lo tengo por ser quiteño, sino porque supe y vi en uno de los 3 casos como mis tíos exalcaldes de Quito lucharon y pelearon por esta bella ciudad. Su partido ha reclamado un puesto a la cabeza de la oposición de este país, después del resultado de las elecciones de 2 de abril del 2017. ¿Está listo el partido que pelea por estar a la cabeza de la oposición de este país para conquistar las principales ciudades en 2019? Sí, mi movimiento político estructuró directivas auténticas, gente entregada sin cobrar un solo centavo, por supuesto, en las 24 provincias del país y las 3 circunscripciones. Una cosa es tener directivos, otra cosa es tener candidatos que puedan ganar alcaldías. A eso iba. Tenemos esas directivas perfectamente estructuradas, tenemos directivas en los 221 cantones de la República y en las 1000 y pico de parroquias. Eso da la posibilidad de que entre 14.000 ecuatorianos que son parte de la estructura direccional de Creo, podamos tener candidatos propios. Mi opinión es que debemos tener candidatos propios. Hace pocos minutos tú me preguntabas sobre qué pasó con la merma en el bloque legislativo de Creo. Pues yo creo que no podemos volver a cometer aquel error. Todos nuestros candidatos, todos deben ser de la organización, salvo quizás por allí algún entente, porque las alianzas tampoco deben ser satanizadas, pero por supuesto debemos cuidarnos mucho más que antes el hecho de tener candidatos a dignidades propias. Yo soy de los que creo que debemos tener candidatos a alcaldes en todas las ciudades del país del movimiento Creo.
Particularmente las dos ciudades más importantes de este país, Quito y Guayaquil. Sí. Para Quito tienen una pugna de 5 o 6 nombres que quieren ser candidatos por creo. 7 Para candidatos. Guayaquil ninguno. Sí, la verdad es que yo soy quiteño y legislador pichincha, no he visto todavía ni he tenido la oportunidad de conversar con lo que ocurre en Guayaquil. En Quito hay no menos de 7 candidatos serios con absoluto derecho a querer competir por la alcaldía de Quito. Eso es bueno, porque esa es la democracia. En su momento el movimiento en forma democrática, de acuerdo al sistema que establece, no solamente el Consejo Nacional Electoral, no solamente la ley de partidos, no solamente la ley electoral, sino la lógica, deberá definir por un candidato y ese deberá recibir el apoyo de todos. Su partido está en condiciones de pelearle al socialcristianismo en su propia cancha, en Guayaquil. Sí, sin duda porque hemos crecido mucho. Si tú examinas las últimas elecciones, las del 2 de abril del año pasado y también las de la primera vuelta, el crecimiento de Creo en Guayaquil fue enorme. Y por supuesto, se hace política creciendo día a día. Y por supuesto, ese crecer implica mayores responsabilidades, porque tienes más gente que te sigue. Frente a ello, yo creo que el partido o el movimiento Creo debe presentar candidatos propios en Guayaquil. Segundo año de la Asamblea, es la recta final de la conversación con Patricio Donoso. ¿Qué podemos esperar que se va a lograr? Yo creo que muchos de los proyectos que establecimos en el CAL, una vez que nos reunimos con los jefes de bancada y con los presidentes de las comisiones permanentes, que son las que saben de las temáticas, creo que por lo menos un 40%, un 35% de esos proyectos deberán ser, en mi opinión, aprobados hasta finales de diciembre de este año. Y los restantes, por lo menos una muy buena parte, porque decir todo sería mentir, hasta mayo del próximo año. ¿Qué debe estar en carpeta? Las leyes de seguridad nacional en relación para controlar o intentar mitigar los riesgos de la frontera norte. La ley de primer emprendedor, la ley de minería, que es clave para traer inversión sana al país. La ley de educación superior, que es clave, las leyes de la seguridad social. Yo mismo presenté un proyecto para quitar el absurdo del secretismo en el manejo de las inversiones del IES, de las desinversiones del IES también, cálculos actuariales, etcétera, etcétera, etcétera. Esos proyectos de leyes y otros presentados por otras bancadas que los examinamos en el CAL deben ser prioridad. Yo espero que en este segundo año de esta legislatura, pues se aprueben esos proyectos que son los que requieren la ciudadanía, más allá de los que tengan rimbombancia de orden electoral. Gracias por estar aquí, asambleísta. Muchas gracias a ustedes también por ver el programa, por compartirlo, sobre todo darle me gusta y enviar sus preguntas y comentarios. No se vayan, mi conclusión de esta mañana. Hay muchos en este momento defendiendo jurídicamente la imposibilidad de que el Consejo de Participación Ciudadana evalúe y someta a control político a la Corte Constitucional. De razones jurídicas no entiendo, de democráticas y políticas algo. Por eso no creo que podamos defender el Estado de Derecho por sobre la voluntad ciudadana. Primero, ¿por qué no tenemos Estado de Derecho? Tenemos un edificio en ruinas al que seguimos llamando Estado de Derecho, y si queremos tener Estado de Derecho hay que empezar a construirlo. Para construirlo hay que desbaratar las ruinas que nos heredó el correísmo. Segundo, porque no puede haber nada por encima de la voluntad popular, que expresada mayoritariamente en febrero de este año le dio poderes extraordinarios al Consejo de Participación Ciudadana, la institución mejor valorada de este país después de las Fuerzas Armadas. Que la Corte Constitucional no quiere ser sometida a control político. Pues claro, ¿cómo lo van a querer si son una huelga de mamarrachos? Es que los jueces que están allí son los mismos que durante años hicieron de la vista gorda, por ejemplo, la ley de comunicación y permitieron que se instale un sistema de censura en este país contrario a la Constitución. Se hicieron de la vista gorda en 2013 cuando nos pasaron las reformas vía enmienda por la Asamblea Nacional, utilizando los 100 alzamanos que tenía el correísmo en la Asamblea para pasar reformas a la Constitución que solamente podían ser aprobadas por el pueblo. Es más, se hicieron de la vista gorda en el último pronunciamiento importante que pudieron dar, el de la consulta popular de febrero de este año, cuando en lugar de pararse firmes como el principal ente rector de la política y de la lectura constitucional de este país, prefirieron quedar callados, pasar de agache, dejar que las cosas pasen por el peso de la inercia en lugar de enfrentarse a Rafael Correa. Quisieron jugar así a favor de Dios y del diablo. Señores, ustedes no han sido aptos nunca para ocupar la Corte Constitucional. Es más,
váyanse antes de que los evalúen, dejen de dar peleas inútiles, porque después de tanto tiempo no tienen una sola cosa de la que sacar pecho. La Corte Constitucional debe irse, vía consejo o cualquier otra. Tenemos que inaugurar la democracia en este país y eso empieza por reivindicar las instituciones. La primera institución que hay que reivindicar es la Corte Constitucional, que más que reivindicarla hay que construirla. Nos vemos aquí mañana. Otro tema, otro entrevistado, mismo entrevistador. Yo soy Anderson Boscan desde el Sweden Coffee de la Plaza Pocho.